Guillermo Moreno, ex secretario del Comercio Interior de la Nación, un hombre de permanente, siempre está vigente. Gracias por atendernos primero, Guillermo. No, al contrario, gracias. La primera pregunta que me hago es, me pongo en el lugar de que yo tengo que planificar. Ahora, como no sé cuándo termina esto, que me genera mucha incertidumbre, no sé cómo termino, no sé a quién afecta, no sé hasta dónde me lastima, digo, ¿cómo planifico sin saber, sin tener ninguna luz para adelante? Bueno, ciertamente lo que necesitas desde la acción de gobierno para planificar básicamente tu economía, de esto estamos hablando. Sí, seguro. Lo que necesitas es tener una caracterización de lo que está aconteciendo. Y eso está. Eso, si vos tenés un buen marco de comprensión de la realidad, sabés lo que está aconteciendo en el mundo. En todo caso, va a depender de tu aptitud analítica. Si vos pensás que el mundo funciona todavía con los paradigmas de la globalización, en esa contradicción entre neoliberalismo y socialdemocracia, bueno, es una visión que tenés del mundo. Si vos sos socialdemócrata, vas a pretender que uno de los polos de la contradicción sea la socialdemocracia. Porque si no, estás afuera. Sí. Nosotros los peronistas especialmente pensamos que ese es el mundo viejo. Ese es el mundo que, para ponerle una fecha, terminó cuando asumió Trump. Si Trump administra el comercio exterior desde la potencia hegemónica en términos políticos, económicos y militares, que conducía a un mundo neoliberal, y ya Estados Unidos no es neoliberal, dejó de ser la contradicción socialdemocracia-neoliberalismo. ¿Y cuál es la contradicción? Bueno, entre dos tipos de nacionalismo. El nacionalismo de categorías europeas xenófobo y el nacionalismo de categorías hispanoamericanas, donde la doctrina básica es la del movimiento nacional justicialista, que es el nacionalismo de inclusión. Si vos entendés el mundo, te das cuenta también quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de ese mundo, y en función de eso vas a hacer tu geopolítica. Está bien. Esto es tu inserción internacional. Y planificás. De ninguna manera un virus va a modificar la estructura económica del mundo. Está bien, pero un virus le dice a un Chile, que era el ejemplo a mirar para algunos, para mí no, porque va a ver la educación, el formato de educación no pública, le dice, tenés que tomar 23.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. ¡Wow! ¿Qué pasó? Entonces, no sé realmente, Guillermo, si antes nosotros éramos lo que íbamos a quedar en default, o si van a aparecer 30, 40 países y esto va a generar otro formato donde las deudas no sean tan determinantes para... Pero está bien que vos no lo sepas. Está perfecto, yo sí lo sé. Por eso le pedí la entrevista. Bueno, muy bien, no es lo que vos estás diciendo. Con toda humildad te lo digo, ¿no? Pero Chile toma la deuda porque ya viene con un desorden en su macroeconomía que se vio en la expresión de los estudiantes estudiantes, pueblo en general, desde hace más de un año. Entonces, está claro que ese equilibrio macroeconómico, entre comillas, que había conseguido Chile, quedó absolutamente desordenada por los conflictos sociales. No es que toma los 23.000 millones por el coronavirus, de ninguna manera. Es lo mismo que vos me hubieses dicho que Macri tomaba los 57, que terminaron siendo 44, tomó por el desorden macroeconómico. El desorden macroeconómico. Bueno, en Chile, un modelo que no daba respuesta, intentan ahora tener una solución de gasto por el lado del acuerdo con el Fondo Monetario, vamos a ver cómo le va. Pero de ninguna manera a la salida de esto, el mundo va a haber cambiado. No es que va a cambiar el modo de producción capitalista, de ninguna manera. De ninguna manera. Es una tontería mayúscula pensar que un virus va a cambiar el modo de producción capitalista. Y la acumulación de capital dentro del modo de producción capitalista ya cambió con la llegada de Trump. Dejó de estar en el vector especulativo rentístico de los progres, que conjunto con los neoliberales hicieron el consenso de Washington, para pasar al esquema real
de acumulación de capital entendido desde la economía fierrera, como siempre la entendimos los peronistas. ¿Está bien? Por eso la cultura del trabajo es claramente una visión peronista. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hay una sola clase de hombres lo que trabajan, y desde el trabajo se organiza la producción. Ahora, si vamos a pensar que la economía es la plata y que esto se soluciona con los estados emitiendo plata, bueno, válgame Dios, válgame Dios, válgame Dios. Bueno, está bien. Yo creo que dentro de estos 40 días el Estado tuvo que salir en auxilio, porque nadie se puede quedar, a ver, son 50 y pico de días que la gente tuvo que seguir comiendo. ¿Cómo sigue la gente comiendo? ¿Cómo sigue la gente comiendo en un estado donde? Yo me agarro los pelos, ¿no? Porque digo, en 6 días duplicamos la cantidad de infectados, pero por otro lado, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, abrieron para que la gente salga más a la calle. Hacer que, no sé, porque no creo que la gente esté apurada por salir a comprarse una remera, o a cambiar el auto, o a salir de viaje. Esto me parece que va a generar, Guillermo, va a generar un parate por un tiempo determinado que no sé cómo vuelve a arrancar. Pero, ¿de dónde? Pero escuchame una cosa. Sí. Yo creo que hemos perdido, con todo cariño y respeto te digo esto, hemos perdido en nuestros análisis el criterio ordenador del sentido común. Cuando Cristo dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Cuando Cristo se va a rezar y se le juntan 5.000 fieles y le dice a Pedro, dales de comer, ¿les da plata o hace el milagro de la multiplicación de los penes y los panes? Lo hace 2 veces, llena más de una docena de canastas y le da de comer a más de 4.000 personas. Comen los 5.000 hasta cansarse y sobran 12 canastas. ¿Y sí, por qué no les repartió? Bueno, muy bien, ¿por qué no les repartió plata? Porque no sabía economía. Bueno, ¿cómo puede ser que nosotros estemos pensando que si el Estado reparte plata, va a estar la comida? ¿Qué tiene que ver la plata con la comida? Más que pensar que es un instrumento a través del cual vos vas a comprar la comida que otro con su trabajo produjo. La plata es solamente un intermediario simbólico entre tu trabajo, que merece ser remunerado, que te permite comprar la comida que hizo otro trabajador. ¿Qué tiene que ver el Estado con eso? Pero, ¿cómo estamos entrando en esa tontería que vulnera el sentido común? Faltaría agregarle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero es que exactamente lo que vos estás diciendo es, cuando Cristo dice, paguen los impuestos, denle las monedas, es que es lo menos importante. ¿Cómo vamos a pensar que el rol tiene un Estado? ¿Cómo vamos a pensar que el Estado tuvo un rol porque imprimió plata en la economía y la reparte, si del otro lado no están los bienes? ¿Pero qué es lo que nos ha pasado a nosotros? 4 años de Macri nos desordenó toda la cabeza. Pero, ¿cómo puede ser que estemos pensando que la economía es la plata? ¿Pero qué tontería es esa? Bueno, Guillermo, mucha gente decía, vamos a salir el campo es el que nos va a salvar. Y lo decía absolutamente convencido. Pero si el campo te va a salvar, no es porque exportás el humus del campo, vos le exportás los bienes. Hasta podría ser un debate si el campo te va, pero conviene. En todo caso podríamos decir, la soja te va a salvar, el maíz te va a salvar. Bueno, yo no coincido con eso. Pero podríamos debatir. Ahora, que estemos debatiendo que la economía es imprimir plata y que el Estado fue en auxilio porque imprimió plata, es de un absurdo que me sorprende. Pero me sorprende que estemos discutiendo esto públicamente y no es con vos que lo estoy discutiendo, lo veo en los medios. Pero qué tremenda estupidez ha pasado en la cabeza de algunos funcionarios. Pero qué tremenda estupidez puede pensar alguien que porque reparte plata, papeles de colores, está resuelto el tema económico. ¿Por qué tremenda estupidez lleva a pensar que tenemos pobreza porque no imprimimos plata? Yo te pregunto a vos,
tenemos pobre porque me falta leche, pan, ladrillos y servicios o porque me falta plata. ¿Pero en qué cabeza cabe? Pero es obvio que me falta leche. Es obvio que me faltan ladrillos. No tengo ladrillos para todos, por eso no tengo casa para todos. Cuando ¿Pero qué está pasando? El último año de Cristina Fernández de Kirchner, que había una inflación del 25%, yo recuerdo que charlando con gente que no le gustaba, le decía, pero hay consumo. Pero hay consumo. Porque vos levantás la puerta de tu negocio y la gente entra a consumir. Y cuando uno ve durante esos 12 años, veíamos que a través de paritaria se le iba ganando medio punto, un punto, o sea que el poder adquisitivo y la repartija de la ganancia era como un poquito más holgada para un grupo de gente que consumía. Y todo eso me parece que en los 4 años de Macri desapareció. O sea, lo que se había ganado a través de paritaria, ¡brum!, se cayó. Me parece no, ya se había perdido bastante eso cuando Kicillof devaluó. Ajá, sí. Kicillof devaluó en enero del 14. Con una metodología que ya la vamos a conversar oportunamente con él, porque algo que era una decisión política y que se tendría que haber explicado como una decisión política, se trató de esconder detrás de una operación de mercado de una empresita como Shell. Empresita en la Argentina, no en el mundo, ¿no? Vos imagínate que Shell comparada con YPF no tiene ni para empezar. Sin embargo, es que era una empresa con 200 millones de dólares, bueno, no fue cierto. ¿Por qué se tomó ese atajo para explicar una decisión política que yo no coincidía, pero él tenía la autoridad para hacerlo y lo hizo? Pero esa devaluación generó un problema serio, regresivo en la distribución del ingreso, sobre todo en el sector privado, que dejó de crear empleo. Ya yo te diría que desde el 12, el sector privado, 2012, ¿no? El sector privado dejó de generar empleo y solamente el vector estatal generaba empleo. Entonces ahí ya empezábamos a tener un problema de que nuestro modelo se había completado. Mientras los liberales y los progresistas, entre ellos Alberto Fernández, que se la pasaba hablando mal de nuestro gobierno, decían que se había agotado, nosotros decíamos que se había completado. Después la política explica por qué Alberto Fernández hoy es presidente, está perfecto, pero nosotros no estamos hablando de eso, estamos hablando de la verdad histórica. De la misma manera que cuando Debido dice, cuidado, que quizás Alberto tuvo mucho que ver con el fallecimiento de Kirchner, no porque lo haya matado, sino porque esa desilusión de que un hombre del riñón empieza a ser tan crítico, bueno, vos sabés lo que te pasa cuando casi un hijo tuyo empieza, bueno, ahí era una relación íntima. No te olvides que siempre decían que el único que había dormido en la cama de Máximo, cuando se quedaba a dormir, era Alberto. Bueno, yo entiendo la desilusión que le había generado cuando Alberto salió tan de punta, me tocó a mí, ¿no? Porque yo estaba en el gobierno de ese momento. Me tocó a mí. Ahora, yo de todo no estoy haciendo cuestión valorativa. Lo que estoy haciendo es la descripción de la verdad histórica, porque no se construye ninguna política sabia si no hay verdad histórica. Obviamente, estamos sujetos a interpretaciones. Yo digo, como siempre decía Kirchner, nuestra media verdad. Muy bien, nuestro modelo se había completado para el 2012. Quizá los 2 últimos años de Cristina no son los mejores de referencia para ella. ¿Está bien? Tiene muchísimos años mejores. Muchísimos. Más, uno podría comparar lo que le pasó a Cristina en el 2009 con un virus también que atravesó a la sociedad argentina y lo que está pasando ahora. ¿Está bien? Claro, ahí las decisiones fueron distintas. Cuando Moreno dice, esto está definido, esto no va a cambiar nada, el virus no va a cambiar nada, la ilusión de que tener una salud pública, yo debo agradecerle a mí, en el Bonorino Udaondo en Buenos Aires me salvaron la vida 2 veces, Caseros y Combate de los Pozos. Soy hijo de la educación pública, mis hijos de lo mismo, mis sobrinos también, más de un sobrino tiene una casa porque fue el plan Procrear que salió sorteado
o fue el gobierno de La Rioja, que en su momento le dio una casa, un Estado presente. Se puede, o sea, ¿eso se entiende realmente? ¿Se mama? ¿Se llevan la sangre realmente? ¿O es para muchos esos negros de mierda que siguen cobrando y no hacen nada? Es que este es el debate entre el nacionalismo de inclusión y el nacionalismo de exclusión. Por eso. Bueno, por eso, pero el que más casas proporcionalmente dio, entre comillas, fue el general Perón. Y era un gran defensor del sector privado. Por eso él decía que en el peronismo la columna vertebral era el movimiento obrero organizado. Y no lo decía por los gremios vinculados a las actividades estatales. Ni siquiera en ese momento los maestros, porque vos sabés que los maestros ingresan al movimiento obrero organizado orgánicamente, ya nosotros teníamos hijos grandes, ¿eh? ¿Está bien? Uh-huh. Eso de que los maestros no eran trabajadores, nosotros nos criamos en eso. Te diría que esto es del 90 para acá. Uh-huh. Te diría que estamos de acuerdo. Sí, igual que esta discusión de si los bancarios eran trabajadores. ¿Está bien? Nosotros vivimos eso, tenemos una edad parecida. ¿Está bien? Entonces no eran orgánicos al movimiento obrero organizado. Con lo cual, cuando Perón hablaba de la columna vertebral, hablaba de todos los sindicatos, que la patronal es el sector privado. Fundamentalmente la UOM, ESMATA, la Asociación Obrera Textil, la construcción. Perón era un defensor de eso. Claro que al sector privado le ponía la impronta de los trabajadores. Los trabajadores no son sector público, ¿eh? Los trabajadores, en su inmensa mayoría, son sector privado. Pero claro, se ha desordenado todo. Yo no sé qué es lo que ha pasado. Yo te digo, estoy sorprendido con las categorías que utilizan algunos funcionarios para entender la realidad. Y creo que en esto, la penetración de la socialdemocracia, primero en el radicalismo, ya con Alfonsín, y ahora en el peronismo, ha hecho un daño importante para la comprensión de la realidad. Cuando Alberto Fernández, el otro día en el reportaje de Perfil con Fontevecchia, le dice suelto de cuerpo, en un reportaje armado como este, no un reportaje de 3 minutos, ¿no? Estamos conversando amicalmente. Sí. Le dice no, porque el ser humano, los pueblos, buscan la eternidad. ¿Vos participaste de algún debate alguna vez con tus compañeros o en tu familia donde surgió la necesidad de que vos no te querés morir? ¿Vos participaste alguna vez en un debate de esas características? Nunca. ¿Me podés decir de dónde saca esas ideas Alberto Fernández? ¿De dónde las saca? Bien, es muy sencillo. El único que se atrevió a decir que los hombres nos transformábamos en dioses, o en dioses éramos eternos, fue Durán Barba. Y lo escribió también en Perfil. Ahora resulta que Durán Barba es amigo de Berbisky. Y Berbisky es amigo de Alberto, tan amigo que no sabe quién gobierna. Bueno, entonces ahí te tengo que parar y preguntarte. En este mismo lugar tenemos a Sergio Massa, tenemos a Cristina Fernández de Kirchner, tenemos al hijo de Cristina Fernández de Kirchner, tenemos a Axel Kicillof y tenemos a Alberto Fernández. Esto es lo que hoy agrupa, sostiene de los gobernadores, me parece que vienen, dan una vueltita, pero no son factores de poder y decisión. Este cóctel, tu nariz, que es una nariz con experiencia, ¿hacia dónde nos lleva? Una nariz con experiencia y bien grande. Imagínate que me decían en el Napia cuando era chico. Es una nariz que merece bigote. Mirá, la definición más clara la dio Ricardo Alfonsín. Dijo que esta economía era radical. Con lo cual aclaró mucho. No porque esté mal, sino porque ya sabés cómo termina. ¿Cómo termina una economía radical? Bueno, esperemos un poquito. Esperemos un poquito porque me parece que me parece que este año, o por lo menos unos meses más de este año, todo va a ser el corona y pequeñas operaciones o
o cositas dando vueltas que no terminan influyendo en nada Bueno, de dónde vamos. si vos decís ese tu diagnóstico, me vas a tener que explicar dentro de 15 días qué vas a comer si todo es corona. ¿Qué voy a, Por eso, qué voy? claro, porque no va a haber comida. Me vas a tener que explicar quién va a producir. La verdad que no está bien lo que estás diciendo. Porque te vuelvo a decir, no es coronavirus, todo coronavirus. Porque alguien tiene que trabajar para generar los bienes que hoy estamos utilizando. Alguien nos está dando la electricidad. Alguien nos da el agua. Alguien nos da los alimentos. Alguien, vos no decís hacer la comida, la manufactura en tu casa. Si no estás haciendo, alguien produce la comida. Sí. No solo la comida, todos los bienes y servicios. Sí, sí, todo lo que usamos. Y la generación de valor es el trabajo. Es el trabajo. Pero ¿cómo vas a dejar a los pueblos sin trabajar? Pero ¿cómo vas a pensar que los pueblos van a sobrevivir sin trabajar? ¿Cómo vas a pensar que podés no trabajar pero repartir plata? No, yo no digo eso, digo que me parece que hay un paréntesis. A ver, nadie, por más que abran todas las concesionarias de autos, va a salir corriendo hoy, corriendo digo, hoy, a no ser que diga, tengo plata a plazo fijo, se me está devaluando, no consigo dólares. Pero yo te entiendo, ¿y qué vas a hacer con los miles de puestos de trabajo? No, está bien, no te aflijas porque el Estado imprime plata y se lo da, y sí. Y del otro lado, ¿qué consumen? ¿Pero qué les está pasando? Porque llega un momento que el desorden, por eso te estoy diciendo, el mismo desorden de Alberto Fernández cuando dice que los pueblos discuten la eternidad, y vos no me podés decir, mirá, Guillermo, en 40 años que tengo de ser periodista, 30 y pico, nunca discutí eso ni nunca se lo pregunté a nadie. ¿Por qué el presidente dice eso? Y no lo sé por qué decide. Yo te doy una interpretación, porque es amigo de Berbisky, que a su vez lo discutió con Durán Barba, que a su vez era amigo de Macri, qué sé yo. Y hablaban tremendas sandeces. Ahora, esa misma cabeza está tomando estas decisiones. Esa misma cabeza hace que Ricardo Alfonsín diga que esto es una economía radical. Y bueno, y yo la verdad que les veo un hilo conductor. Y entonces digo, bueno, mire, lo único que me ordenó el comentario de Ricardo Alfonsín es que ya sabés cómo termina. Vos me decís, no, cuidado, van a pasar muchas cosas. ¿Sabés por qué me decís cuidado? Porque tenés el temor lógico. Porque cuando yo te digo a vos, ¿cómo terminan las economías radicales? Y vos me decís, mirá, terminan para el desastre. Porque en los últimos, ya viviste Alfonsín y volviste de la Rúa, con el progresismo. Yo viví el Austral, viví de la Rúa. Bueno, entonces, ¿qué te genera vos cuando Ricardo Alfonsín dice, no, la verdad que lo que está haciendo Alberto es bárbaro, es una economía radical? ¿Qué te genera? Y te genera tanto miedo como el coronavirus, salvo que sea radical del tipo de Alfonsín. Ahora, la historia que te va diciendo, que el presidente del Banco Central, ¿qué es? ¿De qué origen es? ¿Peronista? ¿El presidente del Banco Central? Es radical. Es radical de pura cepa. El ministro de Economía, ¿qué es? Aparte de hincha de... muy bien. Pero ya sabés que peronista no, porque ves los reportajes. ¿Está bien? Muy bien. ¿La recaudadora qué es? La que está en la AFIP. Me parece que es un grupo de porteños amigos de Alberto Fernández. Bueno, después vos querés que lo definan por su ideología. Claro. Y claro, porque si fueran peronistas, harían política peronista. Si no son peronistas, no van a hacer política peronista. Y la verdad que la única solución que tiene la patria es un modelo peronista. La última pregunta, y tiene que ver con que vos peleaste mucho, fue una gran lucha tuya para que se mantuvieran los precios de los alimentos. Una gran lucha. Yo a veces en algún comentario digo, que vuelva, llámenlo a Moreno, que vuelva a Moreno. Digo, no, porque uno tiene esa pelea fuerte. El Estado, así como YPF, es el Estado buscando petróleo y trabajando sobre el petróleo. ¿Debería trabajar sobre los alimentos? El Estado. Sí, es que, ¿sabés qué pasa? Los peronistas no tenemos una visión de una economía estatista. Esos son los marxistas, no somos peronistas. Si es así, en nuestro gobierno tenías esas visiones, pero no éramos los peronistas. No éramos los peronistas.
Nosotros no avanzamos sobre el derecho de propiedad, no queremos incrementar la participación del Estado en la economía. No lo hizo Kirchner, eso es falso. No lo hizo Cristina. No lo hizo. No es cierto que nosotros tuvimos que... Nos quedamos... Escúchame, le saqué el correo a Macri porque no pagaba. Porque es mal pagador. Si hubiera pagado, no se lo hubiera sacado. Pero es lógico. Pero es lógico. Es lógico. No tengas duda porque yo estaba en esa mesa. No pagaba. Lo de las líneas argentinas era porque no pagaban los españoles. ¿Te acordás que no pagaban los sueldos? Entonces vos tenés que ir tomando decisiones, pero no es porque tu modelo de desarrollo es a partir de empresas estatales. Esto no es cierto, eso no es peronismo. Pero si no hay que leerlo a Perón, nosotros hablamos de la comunidad organizada, los empresarios, los trabajadores y el Estado velando por el bien común. Kirchner, pero aparte es un tema conceptual, que yo les pido por favor que lean, que estudien lo que pasó, porque si no reinterpretan y dicen cualquier pavada. Kirchner administró, y no solo Kirchner, sino Cristina, hasta el 2010, con superávit fiscal. Si hay superávit fiscal, recaudabas más de lo que gastabas. Por lo tanto, si recaudás más de lo que gastás, no ampliaba, y la economía crecía, como creció a tasas chicas. La proporción entre sector privado y Estado cada vez era más favorable al sector privado. Es sentido común. Si vos tenés la torta crece, y vos como Estado recaudás más de lo que gastás, tu participación en esa torta cada vez es más chica. Pero esto fue la historia del último ciclo peronista exitoso que, como te dije, se había completado para el 2012-2013. Pero 2012 es un buen año. Última pregunta. Esa es la verdad histórica. Sí. Entonces yo no sé de dónde sale el resto. No sé de dónde sale. Última pregunta. Cuando te miro, así, como te estoy mirando, digo, el jefe de Guillermo Moreno, ¿es el camino, la verdad y la vida? ¿Es el levántate y anda? ¿O es Juan Domingo? No, no hay ninguna duda que es Juan Domingo. Juan Domingo nos legó la doctrina. Por encima de lo que pensás de Jesús. Pero lo que pasa es que son dos planos distintos. Sí, bueno, pero en el fondo cuando uno va a tomar una decisión hace referencia a algo que ha visto. Porque la doctrina peronista es la explicitación en la tierra para los problemas terrenales. Nosotros somos una doctrina humanista y de una tradición judío-cristiana, pero también puede incorporar los aspectos de los musulmanes. De hecho, el peronismo está lleno de musulmanes. Somos una doctrina que incorpora la trascendencia, y la trascendencia viene dada por Dios. Por eso, esa tontería de decir que queremos reemplazar a Dios porque queremos ser inmortales, vienen de cabezas que no son cabezas que piensan la trascendencia. Por eso son posmodernos y por eso son socialdemócratas. No tienen pasado ni tienen futuro, solamente tienen presente en esta historia de las sociedades líquidas. Esta es la cabeza del presidente. A mí no me molesta que Fernández diga que es un gobierno de coalición. Al contrario, me evita el problema de explicar que no es un gobierno peronista. No me molesta que diga que él es socialdemócrata, porque de esa manera queda claro que no es peronista. Y entonces yo no tengo que andar explicando desde mi doctrina lo que está pasando ahora. ¿Quién lo explica? Alfonsín. Perfecto. Ahora, yo tengo claridad en decir, miren muchachos, ya sabemos cómo es esto. Ya sabemos cómo es. Ahora vos me decís, mirá, ¿y puede ser que Fernández cambie? Siempre puede cambiar. Siempre puede cambiar. Siempre puede cambiar. Porque la posibilidad de que un pecador deje de ser pecador, no por Fernández, estoy diciendo, esto cambia, puede cambiar, pero perfectamente. Ahora, lo veo que no es fácil. Por lo tanto, vamos en una dirección extremadamente complicada. No es fácil una cabeza que toma la decisión de sobre 45 millones de personas dejar el 10% trabajando. Hasta hace una semana estaban trabajando en la Argentina 4,5 millones de personas. Es de sentido común
que vos, ante este dato que te estoy diciendo, me tenés que decir, Moreno, esto es muy difícil. ¿Cómo uno va a alimentar a 10? Alimentar en términos de lo que estábamos hablando. Imposible. Bueno, y entonces, entonces, ¿cómo generaste una economía donde solo trabaja el 10%? ¿Pero cómo hiciste eso? Está bien, pero a ver, Guillermo, si yo prendo la televisión y veo los camiones con ataúdes, tengo miedo. Muy Y ese bien. miedo tiene que pasar, tiene que Está bien. No, ¿sabés evolucionar. qué pasa? Es extraordinario lo que decís. Extraordinario. Jamás Perón condujo desde el miedo. Nosotros somos una doctrina de amor y paz. Se conduce desde la persuasión. Se conduce diciéndole a la familia, mire que los héroes son los que van a trabajar, no los repudie cuando vuelvan. Entonces no te hubiese pasado los carteles a los médicos o lo que ayer pasó en Salta, que apedrearon a un trabajador. Claro, cuando vos instalás el miedo, desde el miedo no se conduce la sociedad hacia la comunidad. ¿Viste las diferencias profundas que tenemos los peronistas con el resto? Yo no sé si vos sos peronista, pero si no sos peronista, sos medio peronista. Porque muchos de tus conceptos... Voy a cerrar con esto. En el 2001 se imprimió en España un libro que lleva como título El Evangelio de los Niños, que ordena cronológicamente y geográficamente los 4 evangelios. 2 que conocieron al Cristo y 2 que fueron como periodistas. Y lo escribí yo. Así que, para mí, mi jefe es la filosofía, porque no es la vida eterna, no es la vida eterna, es la filosofía del Cristo, para que sepamos dónde estamos parados, ¿no? Pero eso es la teología, que obviamente está vinculada a la filosofía, pero es la teología. Cuando uno tiene que amar a un hermano, en la tierra, esa doctrina que te guía a las mejores decisiones, es la doctrina justicialista. Por eso te dije, no sos peronista, pero lo parecés. Y te das cuenta cuando hablas. Y tu contestación me da la explicación. Como estás del lado de los buenos, de la buena gente, aunque no sos peronista en el fondo, lo parecés. Y tus decisiones, si yo te doy la lapicera y tenés que tomar decisiones, van a estar muy cerca del peronismo. Seguro. Y muy lejos de la socialdemocracia. No, absolutamente. Muy bien. Entonces, el problema que tenemos ahora es que tratemos de, entre los dos, de rezar para buscarle el mejor destino a nuestro pueblo. Pero está claro que no lo vas a encontrar en la génesis del pensamiento socialdemócrata, lo vas a encontrar en la doctrina peronista. ¿Y dónde falta doctrina peronista hoy, especialmente en el gobierno? En economía y en cancillería, no porque Solano sea peronista, sino porque la política que está haciendo, orientada por Alberto Fernández, es complicada. Entonces, recemos para que también, de alguna manera, Alberto Fernández deje que el Espíritu Santo lo ilumine. Ahora, el Espíritu Santo solo ilumina a los que se dejan iluminar. Por eso te enseñan a rezar. Bueno, esperemos que así sea. Y si no, bueno, seguiremos avanzando en la resolución de nuestros pecados, individualmente y de los pecados como pueblo, porque no hay duda que lo que pasó ayer en Salta fue un pecado colectivo. ¿Está bien? No hay ninguna duda. Más que decirte... Pero esto fue incentivado por el miedo y por no reconocer que los que trabajan son los héroes de esta sociedad y que la familia y la sociedad los tiene que recibir. Esto es muy fácil. Hay 18 millones de personas que estaban trabajando en febrero del 20. Somos 21 millones los que queremos trabajar. Algunos pueden y otros no. Hay 3 millones que no pueden, son desocupados. Había 18 millones trabajando, mitad y mitad. Porque es obvio que con el 10% de la población no podés satisfacer los bienes y servicios, pero tampoco se conduce la sociedad desde el miedo. Muchas gracias por la conversación y escucho atentamente tu cierre. Y cuando puedas me mandás tu libro y te lo cambio por el mío. Vamos. No voy a cerrar sin decirte, primero, ser agradecido, gracias. Y segundo, decirte, Dios te bendiga. Gracias, y estarás en mis oraciones esta noche también. Gracias por esta bendición, gracias por nuestros rezos, y le vamos a pedir a nuestro Señor Jesucristo que bajo su manto protector ponga a todos los pueblos del mundo, pero especialmente al pueblo argentino. Gracias por la entrevista y a disposición. Chau, chau.